La Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Sergio Arboleda y su área de Filosofía y Humanidades presentan Voces en la Periferia, el podcast donde se encuentran las áreas del conocimiento que hacen grande a la cultura. Voces en la Periferia. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estés. Esto es Voces en la Periferia, nuestro segundo capítulo de la saga dedicada al gran Gilbert Keith Chesterton, el señor G.K. Chesterton, pensador británico que vivió entre 1874 y 1936, un hombre buena vida, un hombre gigantesco de casi 2 metros, de más de 120 kilos, un gocetas, pero también un intelectual profundo, del cual vamos a hablar hoy exactamente como pensador, como periodista y como escritor vigente. Un hombre que conoció al Papa Pío, al Papa Pío IX, al Papa León XIII, San Pío X también lo conoció. Un hombre que tuvo unos debates ideológicos con filósofos de renombre, con intelectuales europeos que cerraron el siglo XIX y dieron vida también al siglo XX, y un hombre muy, muy controversial en términos de que los debates con él no eran sencillos. Eran debates a fondo, debates bien llevados y debates que siempre tenían como la luz de una respuesta a las preguntas que se hacían alrededor de los mismos. Bueno, el señor Chesterton es periodista por encima de todo, pero ¿cómo logra combinar ese periodismo con el hecho de ser un pensador filosóficamente reconocido y estudiado en escuelas, en facultades de filosofía a nivel mundial? Así es, digamos que es necesario en nuestros días y en los días de Chesterton también lo fue, el decir que evidentemente es un pensador y es un filósofo. Creo yo que muchas veces viene por las mismas palabras de Chesterton de decir yo soy un jolly journalist, yo soy un feliz periodista y ya está. Digamos que es falsa modestia, ¿no? Pero Chesterton sin duda alguna tiene una filosofía que se puede sistematizar, se puede ir deduciendo, desgranando, ¿no? de todos sus libros. Así que pensadores de su tiempo lo reconocieron hasta tal punto que profesores eminentes que han llegado sus nombres hasta nuestros días lo han reconocido y que quisieron debatir con el gran Chesterton. Por ejemplo, el profesor de Cambridge, G. Coulton, lo reconoció e invitó a Chesterton a un debate abierto. Nada más ni nada menos que Bertrand Russell tuvo un debate y otras controversias con Chesterton, por ejemplo, que este grabate famosísimo grabado en la BBC. ¿Quién debería educar a nuestros hijos cuando Bertrand Russell estaba haciendo todas sus propuestas en términos de una nueva pedagogía? Es así que muchos filósofos contemporáneos a Chesterton, pero actuales también. Tenemos en Pretoria que lo está estudiando Duncan Rayburn, en la Universidad CEU San Pablo lo está estudiando Pablo Gutiérrez, en la Francisco de Vitoria lo está estudiando Salvador Antuñano Alea, aquí en la Sergio Arboleda lo estamos estudiando desde la Facultad de Filosofía y lo tratamos como un filósofo porque hay radicalmente una filosofía profunda. Interesante eso, pero del pensamiento de él que sigue vigente hoy, porque es que es un pensamiento de hace un siglo, más de un siglo, ¿no? Más de 150 años de su nacimiento, o sea, 151 años este año. Uno dice, bueno, ¿qué sigue vigente de Chesterton hoy? No podría decir que como pasa con la filosofía perenne, casi todo lo esencial sigue vigente. William Titterton, que fue un periodista amigo de Chesterton con quien colaboró mucho en la fundación del distributismo y fue, digamos, periodista en jefe del G.K.'s Weekly, que es el semanario de Chesterton, dice que el periodismo de Chesterton es eterno no por las polémicas, por las cuestiones accidentales del día a día, sino y sobre todo porque él, dentro de lo cotidiano y ordinario, hacía planteamientos universales. Cuestiones, por ejemplo, sobre la verdad, sobre el bien, sobre la trascendencia de la persona y su dignidad, sobre la belleza, sobre, por ejemplo, entender bien la cuestión de la mujer, del niño,
que le dedicó muchos estudios, combatió, por ejemplo, la eugenesia, las razones, ¿no? Combatió la barbarie de Berlín, digámoslo así, profetizando todo lo que iba a pasar en la Segunda Guerra Mundial, antes incluso de que se dieran cuenta de lo nefasto que se venía ya Chesterton en 1914 y lo iba anunciando el error prusiano, como él lo llama. Pero no solamente en cuestiones, digámoslo así, concretas, sino que él va desglosando a través de su reflexión de lo cotidiano cómo encontrar la verdad. Y esa verdad, que la categorizaba en términos de su escritura, todavía hoy resuena, nos habla y su lectura puede hacer que encontremos nuevos caminos de verdad, ¿no? O Creo sea, que eso es lo que hace y esos son los esencialmente. artículos que hoy resuenan todavía, Así los es, artículos sobre temas filosóficos. así Pero hay es. una cosa increíble y es que hay unas raíces cristianas en Chesterton, obviamente porque es británico por un lado y porque viene de una familia que estéticamente hablando también se acercaba a las cuestiones de fe, ¿no? Eh, Él me imagino que nació en un ambiente completamente anglicano, pero termina siendo católico. Cómo es esa migración? Digamos que no es una migración abrupta ni una conversión radical, digámoslo así, porque es que ya podemos decir que en 1900, una vez que sí hay una conversión de Chesterton en su adolescencia, que fue agnóstico, satánico, hasta ser ateo, en 1900 se convierte, al decir de C.S. Lewis, como dirá mucho tiempo después, al mero cristianismo, pero sin embargo ahí ya codiaba y sostenía todo lo que la iglesia de Roma sostenía. Entonces, Chesterton ya desde 1900 uno puede decir que era católico, hasta sus amigos le decían que era en paradoja un chiste de él, que en un ambiente eminentemente anglicano, pues por paradoja se decía católico o pensaba como católico. En 1922, cuando ya se convierte, es cuando George Bernard Shaw, A.G. Wells le dicen, no te vamos a aceptar esta broma porque esta broma ya se hizo real, ¿no? Y es que te convertiste, etcétera. Y sí, Chesterton, digamos que fue un movimiento natural, no solamente de comprensión dogmática, sino también una cuestión familiar. Él quería convertirse o pasarse ya a la iglesia de Roma cuando murió su padre, ¿no? Después, tiempos después, porque también hay una cuestión de tradición familiar que no le dejaba tomar finalmente esta decisión. Pero fue un camino natural y podemos decir que ya desde 1900 él era católico. Impresionante. Hay una cosa increíble y es que como debatió con gente tan fuerte como, pues, ahorita hablamos de Bertrand Russell, que fue Premio Nobel de Literatura en 1950, un hombre completamente ateo, por cierto, Así es. completamente ateo. Pero ¿cuál era la estrategia argumentativa de Chesterton? ¿Por qué los debates con él? Pues todo el mundo que se sentaba a hablar con él sabía que se enfrentaba a una autoridad, pero ¿cuál era la manera en que él debatía? Primero, mucho humor, lo cual eso ya atrapa. Segundo, paradoja. Él es el príncipe de la paradoja. Y tercero, digámoslo así, una imagenología, un uso de las metáforas, un uso de captar el quid del asunto y entrar como espadachín danzante a atacar al autor. Dice el mismo Chesterton en uno de sus artículos que no es, mucha gente le decía como que pareciese que no fuese Chesterton, sino los Chestertons, porque parece que va atacando por muchos lados. Y él dice, no son muchos, es uno, pero que sabe mover rápidamente la espada, y lo que le parecen Hay otra muchos. cosa que toda la gente que ha leído a Chesterton dice, bueno, el sentido común. ¿Por qué ama tanto el sentido común Chesterton? Es impresionante. Así es, primero por el clásico common sense inglés, ¿no? Es heredero de todo esto, no solamente de la corriente filosófica de Thomas Wright, sino también porque hay un sentido eh, eh, de lo cotidiano, un sentido de lo ordinario, un sentido de la sensatez. Y Chesterton, a pesar de su paradoja, su sofisticación, de digamos, su elevación metafórica de imágenes y de narrativa, Chesterton siempre buscaba lo común, lo ordinario, ¿no? Es así que se podría decir que Chesterton defiende mucho la sensatez, ¿no? Ante lo ridículo de tantas teorías que vemos emergiendo en la Inglaterra victoriana, luego eduardiana, un montón de teorías muy extrañas, neodarwinianas, etcétera. Chesterton dice, no, hay que volver al sentido común, como así que ustedes nos están diciendo, como le dice a Bertrand Russell, que el niño hay que dejarlo en el campo
a ver a ver qué pasa, y resulta que en el campo hay un precipicio. Tiene que haber alguien que le diga, ojo, ¿no? La famosa el guardián entre el centeno, ojo que se van a caer. Bueno, hay una cosa impresionante, es que la gente que se acerca a Chesterton tiene que cuidarse mucho de cometer errores. ¿Cuáles son los errores más frecuentes a la hora de leer a Chesterton? Bueno, uno es comenzar a leer a Chesterton pensando que vamos a encontrar un pensamiento preclaro, muy argumentativo, y fácil. Chesterton de entrada no resulta muy fácil, no escribe de modo, digamos, silogístico, de modo ordenado, sino algunos han dicho de un modo muy circular, escribe con mucha paradoja. Entonces, para Chesterton bien entenderlo hay que leerlo, digamos, su libro de principio a fin, en el sentido de que él no muestra la tesis, no hace un resumen, no dice qué pasos va a realizar, sino que es un ambiente. Chesterton genera un ambiente, ¿no? Muy literario. Muy literario. Entonces toca ir muy poco a poco con Chesterton, sobre todo irse acercando a sus obras más famosas y, digámoslo así, que tiene un carácter mucho más divulgativo en literatura. El hombre que fue jueves, o El padre Brown. En ensayo, por ejemplo, Herejes y Ortodoxia y lo que está mal en el mundo. En historia, uno puede ir a la breve historia de Inglaterra o al hombre eterno. En poesía, ir a la batalla de Lepanto o a la reina de las siete espadas, ¿no? En biografía, por ejemplo, clave la biografía de Santo Tomás de Aquino y San Francisco de Asís y Robert Browning. Digamos, esos libros es para comenzar. Pero luego hay un mundo chestertoniano insondable. Quiere decir, infinito. Hay muchos artículos, entrevistas, diversos ensayos que hay que seguir profundizando y estudiando. Bueno, si Chesterton fuera hoy periodista, el siglo XXI, año 2025, ¿qué tipo de artículos y qué temas le interesarían a él? Eso es muy interesante. Uno podría decir que hay Chestertones actuales. Por ejemplo, podemos mencionar a Juan Manuel de Prada. Parece que tiene un espíritu chestertoniano. Un argentino ya del siglo XX, Leonardo Castellani. Me parece que fue con un espíritu chestertoniano. En Inglaterra tenemos también un periodista fundador de la Sociedad de Chesterton que fue Dale Ahlquist, o que es Dale Ahlquist. Y algunos también se han categorizado como los Chestertons actuales, ¿no? Pero yo creo que Chesterton, en términos amplios, pensaría muy bien nuestra situación actual, estaría muy, digámoslo así, sumergido en la literatura última. Él no era de los que decía, no, solamente los clásicos importan, y él encuentra también clásicos en una literatura menor, lo cual es sorprendente. Yo creo que Chesterton estaría muy inmerso en la cultura, pero desde ahí entrando en un diálogo defensor sí de la persona, defensor del cristianismo, defensor, digámoslo así, de esa herencia que viene pues de Atenas, de Jerusalén, de Roma, ¿no? O sea, Chesterton estaría inmerso y sin resultar ofensivo, sin resultar tampoco en esa clásica división, ¿no?, partidista. Él no entraría en ese juego, como no lo entró en Inglaterra. Sí demostraría a las personas dónde está la verdad del asunto cotidiano. Bueno, increíble. Muchas gracias, doctor Miguelito. Acuérdense, Miguelito 8, doctor Miguelito 8, en las redes sociales. Un hombre que nos regala muchos contenidos y un experto en Chesterton, a quien quiere con todo el corazón. De hecho, hay un libro de él que se llama Estética de lo cotidiano, pues como un estudio de Chesterton, y su novela, Julia Florida. No olviden Julia Florida, un trabajo literario que hacemos acá la propaganda o la publicidad de nuestros profesores, con mucho cariño, porque escribir es una posibilidad increíble de hacer catarsis, pero también de compartir lo que cada ser humano lleva en su alma. Bueno, doctor Miguelito, muchas gracias, profesor Francisco. Y esto fue Voces de la Encantado. Periferia. Nos encontramos en un próximo capítulo. Muchas gracias y pásenla muy bien.